con Donald Trump, estas posturas que usted hoy ha fijado aquí y también a través de las redes sociales de cooperación sí, subordinación no, no intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿se ha comunicado esto oficialmente al futuro presidente de Estados Unidos o solo ha sido también como él lo hace a través de conferencias y redes sociales? Sí, no hemos tenido mayor comunicación. Recuerden que ellos todavía requieren ser ratificados, la mayoría del equipo, bueno, la gran mayoría del equipo del presidente Trump tiene que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos. Una vez que sean ratificados, pues ya estaremos entrando en comunicación con ellos para poder pues llegar a los diferentes acuerdos. Entonces, por lo pronto, pues son las dos llamadas que hemos tenido, la comunicación pública que hacemos, como aquí y ahora, y en su momento, pues ya tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. Sobre el panel del maíz, usted habló de esto, bueno, el viernes, por fin se suprimieron las barreras mexicanas a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y, bueno, ese panel recomendó que México adopte medidas para cumplir con sus obligaciones ante el Tratado de Libre Comercio y con Estados Unidos y Canadá. Se dice que es un negocio anual de más de $4,000 millones para Estados Unidos y Canadá, un negocio bastante jugoso. Y bueno, usted ha dicho que en febrero se intentará en el Congreso legislar al respecto, pero los investigadores señalan que las esporas de las plantas del maíz ya están aquí en México, porque ya hace muchos años que llegaron. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer México para proteger las semillas autóctonas, que son milenarias, de su maíz y, por tanto, la alimentación del pueblo mexicano? Son dos temas. Uno es la importación de maíz, particularmente amarillo, porque es el maíz que se importa y que es principalmente para consumo animal. Entonces, esa es una parte, digamos, la parte de comercio y de importación de maíz amarillo. La parte que a nosotros nos importa o que tiene más importancia para México, aunque evidentemente creemos que hay efectos a la salud y que eso tiene que irse disminuyendo, pero la parte que es fundamental proteger es la siembra de maíz en México. La siembra de maíz en México, todavía en una parte muy importante de nuestro país, es con maíz criollo. El maíz no surgió de manera silvestre. Las investigaciones hasta ahora, aunque hay distintas teorías, una de las teorías es que fue la domesticación del teocintle lo que dio esta planta maravillosa del maíz que tiene muchísimas variedades, el maíz azul, el maíz, bueno, hay cientos de variedades que están reconocidas por las investigaciones mexicanas y también como parte de la biodiversidad genética del mundo, porque la biodiversidad no solamente, hay diversas formas de biodiversidad, una de ellas es la biodiversidad genética. Entonces, la domesticación de los primeros pobladores de lo que hoy llamamos México, de Mesoamérica, Diego también sabe mucho sobre esto, ahora le paso el micrófono. La domesticación fue lo que produjo las diversas variedades del maíz, que permiten sembrarse y dar producción en distintas alturas. Esa es una de las grandes virtudes del maíz. Entonces, el maíz hay que protegerlo por la biodiversidad, por su diversidad genética, pero también culturalmente, porque México está ligado intrínsecamente, culturalmente, por nuestro origen, por lo que son los pueblos originarios de ayer y de hoy y la resistencia con el maíz. El maíz es México, por eso se dice, sin maíz no hay país. Entonces, proteger para que aquí en México no se siembre maíz transgénico es fundamental.
ya hay decretos, pero ahora queremos llevarlo a la Constitución y que quede muy claro que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, de hecho, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno, se hizo un decreto para que en la ciudad no se sembrara maíz transgénico. Y ahora que fui jefa de gobierno, se trabajó en bancos de germoplasma, se llama, es decir, para guardar las diversas variedades del maíz. Y vamos a trabajar también en ello. Y en la identificación de si hay contaminación de maíz transgénico en nuestro país. ¿Qué virtud tiene el maíz criollo? Pues que es productivo. La semilla del maíz transgénico, incluso de algunos maíces híbridos, que quiere decir que han sido modificados genéticamente también, pero no a través de laboratorio en términos de inyección, o no sé exactamente cómo se diga científicamente, pero a través de la modificación genética de la semilla, sino a través de procesos de siembra y de mejora de la semilla, es que la semilla del maíz criollo pues es productiva. Es decir, se guarda una parte del maíz, esa semilla se guarda y se vuelve a sembrar y a utilizar en la siguiente cosecha. Eso es muy importante porque no depende el campesino de comprarle a una empresa transnacional la semilla. Entonces, conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos principalmente que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso, porque ese es un derecho y una obligación de las mexicanas y de los mexicanos. No sé si quieras comentar algo más, Diego, sobre esto. Sí, es muy importante reconocer que México es uno de los 8 centros de domesticación de gramíneas a nivel planetario, y esto se hizo a partir de un proceso largo de milenios en que los grupos humanos que habitaban en esta parte del continente, en el territorio que ahora es México, fueron progresivamente seleccionando mediante un proceso de selección cultural, no natural, los granos que iban siendo crecientemente más fijos, más grandes. Evidentemente, de una pequeñita planta que es el tiocintle pasamos a lo que es ahora la mazorca. Y esto se da de la mano de un portentoso sistema agroalimentario que se llama milpa, que tiene 3 componentes fundamentales: el maíz, que como bien ha dicho la señora presidenta, es una planta que no surge de manera espontánea, es una planta construida por el ser humano, creada por los grupos humanos que poblaban esta parte del territorio americano, que en el siglo pasado le llamaron Mesoamérica, pero que va de la mano con el frijol y la calabaza, que en algunos pueblos constituyen una suerte de trinidad sagrada, y además de muchas otras plantas, el chile, los quintoniles, el amaranto, los nopales, los agaves, y dependiendo de las situaciones climatológicas, otras plantas que se integran a las milpas, como por ejemplo el cacao en la parte del sureste mexicano, y otras más. Pero además, junto con ello, también prevalecen animales, como es el caso del guajolote, animales que forman parte de este policultivo que se llama milpa. La milpa le ha dado al mundo más del 15% de los alimentos que consume la humanidad entera. ¿Qué sería, por ejemplo, de la cocina italiana sin el jitomate, que también es milpa? De manera que tenemos que defender el maíz, tenemos que defender la milpa y tenemos que defender la milpa en toda su diversidad. Hay una variante de la milpa que además es patrimonio de la humanidad, que es la milpa chinampera,
que prospera en el sur de la Ciudad de México y que, como bien dijo nuestra presidenta, desde que ella fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se ha defendido y que, por supuesto, está amenazada por el crecimiento urbano. La milpa chinampera se considera uno de los sistemas agrícolas más productivos de la historia de la humanidad, de manera que esto, además, es ya reconocido como patrimonio de la humanidad. Y lo que se está haciendo cuando se habla de impedir que prospere la siembra de maíz transgénico es defender no solo el patrimonio de México, porque sin maíz no hay país, sino defender un patrimonio de la humanidad. Le estamos haciendo un bien a la humanidad, a la historia de las culturas en el mundo entero, en el planeta, y por lo tanto también es una contribución para evitar fenómenos catastróficos como el que llamamos el cambio climático. Gracias. Finalmente, Presidenta, excelente la explicación. Muchas